Bueno muchachos, tengan ustedes un muy buen día. Esta va a ser nuestra primera clase grabada. Esperamos más adelante poder tener alguna clase o unas clases, mejor dicho, eh, sincrónicas, es decir, online, para que pues aclaremos todas las dudas que se requieran. En caso de que surjan dudas respecto a esta presentación, les recomiendo por favor que las dejen en sus comentarios en el Classroom o en el mismo canal de YouTube en donde subo este video. Pueden hacer sus consultas. Con el tiempo pues nos vamos a ir habituando a este sistema. Seguramente vamos a durar bastante tiempo así como van las cosas. Muchachos, les ruego por favor que estén muy atentos del Classroom, no solo esta asignatura sino de todas las materias, que estén cumpliendo por favor con lo que nos están diciendo las autoridades respecto a la cuarentena y pues para no tener ningún inconveniente al respecto. Chicos, yo les voy a ir informando cómo se va a ir trabajando la asignatura de aquí en adelante. Por ahora lo que hacemos es una presentación, les envío esta presentación, les subo el link del video, de este video, y ustedes pues están pendientes porque de cada semana, en cada semana voy dejando un taller, algunos sencillos, otros no tanto, y pues es mi manera de pronto evidenciar el trabajo de cada uno de ustedes. Quien aún no tenga acceso al Classroom y pues haya conseguido este video de alguna manera, les recomiendo por favor que arreglen su inconveniente, que deben tener su correo institucional activo para poder acceder a toda la información que se va dejando clase tras clase, semana tras semana. Listo, va a ser un poco complejo muchachos, yo sé que nos tenemos que habituar en algún momento, pero pues empecemos, démosle que no vamos a perder tiempo. Hagamos de esto lo más cómodo posible. Sé que es difícil, pero hagamos entre todos, colaboremos entre todos y verá que esto nos va a salir bien. Bueno, entonces primero que todo pues la presentación del día de hoy. Arranquemos. Hoy vamos a hablar de barrido y limpieza. ¿Listo? Entonces barrido y limpieza de calles y de áreas públicas es uno de los servicios que presta las empresas que se encargan pues de eso, los prestadores del servicio público de aseo. Entonces al final también vamos a ver algo que es el rendimiento de barrido, que básicamente es lo mismo que la eficiencia, es decir, vamos a calcular, hacer un tallercito y pues el taller, para que se nos facilite, pues vamos a dar un ejemplo en esta presentación. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que el barrido hay que pues organizarnos. Hay unas responsabilidades que tiene la empresa de aseo. Entre esas responsabilidades, una de ellas es esta del barrido, la que se encuentra ahí en la mitad. La recolección y el transporte de los residuos sólidos es una de las responsabilidades. Ya nosotros hablamos de recolección y transporte, hicimos el taller de microrruteo y que por cierto está para entregar en Classroom. Por favor, este video lo grabo hoy martes 24 de marzo, entonces por favor para que suban su información del taller que dejamos para entregar hoy. Este taller ya debería estar listo hace tiempo porque había que entregarlo en físico hace pues la semana anterior, la semana pasada, que no pudimos pues hacer clase presencial. Entonces ahí son muy pocos los que han subido el taller. Por favor póngase pilas porque hasta las 6 de la tarde se aceptan estos trabajos. Si tienen inquietudes, dejen por favor en los comentarios las inquietudes que tienen de este taller y así en cada una de las tareas. Entonces las responsabilidades, como veníamos comentando, es recolección, transporte, transferencia de residuos, ya hablamos de ello, el barrido de las calles, de la limpieza de áreas públicas, que es lo que vamos a hablar hoy, y la disposición final. Entonces pues ustedes de pronto se han dado cuenta que en el caso de Bogotá, la empresa que presta el servicio de recolección y de transporte de residuos sólidos es la misma que presta el servicio de barrido de calles y limpieza de áreas públicas, el consorcio que está encargado de esta zona, de prestar el servicio a esta zona. Sin embargo, en el caso de la disposición final, en Bogotá tenemos
tenemos una empresa diferente que se encarga de hacer la disposición final. Entonces, tengamos en cuenta eso. En muchos municipios, la misma empresa que se encarga de hacer recolección y transporte y hasta transferencia en el caso que aplique, es la misma que se encarga de hacer barrido de calles y limpieza de áreas públicas, y es el mismo administrador, el mismo operador de relleno sanitario. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, es una responsabilidad, pero pues no necesariamente tiene que ser el mismo consorcio el que preste los tres servicios. Ahora bien, tenemos que manejar varios aspectos, varios factores para tener en cuenta. El primero de ellos son las frecuencias de barrido. Ya hablamos de frecuencias de recolección de residuos. En cuanto a recolección de residuos, veíamos unas frecuencias muy similares a las que les estoy mostrando en este momento, que son frecuencias de barrido de calles. Entonces, el barrido de las calles depende mucho de la zona en la que se haga. En zonas comerciales puede haber barrido de calle de 2 veces al día. En zonas centrales, definamos qué es zona central, en los municipios, en las zonas centrales en donde se concentra toda la infraestructura institucional, la zona de bancos y todo esto, generalmente se llama zona central, en donde está el parque del pueblo. Mejor dicho, está el pueblo y ahí el parque, ahí está la alcaldía, la iglesia, esa es la zona central. Generalmente se hace un barrido de 1 vez al día, pues porque es una zona que genera bastante residuo por el tráfico de peatones. Y las zonas residenciales, la frecuencia más común es de 3 veces a la semana. Tengamos en cuenta, muchachos, que al igual que para la recolección de residuos sólidos, el barrido y la limpieza de las calles también se hace con unas frecuencias que no siempre son estandarizadas, sino pues depende de la región, depende de la ciudad, del municipio, se manejan diferentes frecuencias, se hacen estudios para saber la frecuencia. Estas son las más comunes, no quiere decir que siempre van a ser así, van a cambiar bastante. Es más, aquí les traigo unos ejemplos en donde hay diferentes frecuencias, ¿cierto? Ahí dice que pues para el manejo de residuos sólidos en países en desarrollo, generalmente se pueden llegar a manejar unas frecuencias de hasta 5 veces al día en las calles comerciales y en las zonas centrales. Y en las zonas de mercado, plazas de mercado, también puede llegar a 5 veces al día. Se genera mucho residuo en esas vías. Calles principales y zonas centrales 2 veces al día. Calles comerciales suburbanas hasta 2 veces al día. Calles secundarias en zona central hasta 1 vez al día. Las calles residenciales en zonas de bajos ingresos 3 veces por semana, y en aquellas en las que las zonas son residenciales pero con altos ingresos, generalmente se hace 1 vez a la semana. Pues eso quiere decir que en las zonas de bajos ingresos pues siempre hay un poco más de tráfico de personas en las calles, y pues se va generando más residuo. Entonces, las zonas de altos ingresos, generalmente la mayoría de habitantes tienen su vehículo y pues transitan en su vehículo, y pues no se genera tanto residuo en la calle. Entonces, eso, como les digo, son pura información teórica. Esto varía muchísimo, varía mucho, mera información para que tengamos como teoría. Empecemos. Existen dos tipos de barrido. Se clasifica en barrido manual y el barrido mecánico. Vamos a explicar muy bien el barrido manual, y el barrido mecánico explicaremos apenas lo necesario, porque pues hay muchas cosas que son muy similares. Entonces, el barrido manual, ¿cuál es el barrido manual? Es aquel que realizan los operarios, los mismos operarios que vemos por ahí en las calles con su escoba barriendo las calles. Entonces, ese es el barrido manual. Se hace manualmente, no se utiliza ningún tipo de máquina, ¿cierto? Lo máximo que utilizarían son los equipos que los operarios, los obreros, pues están manejando para esto. Para barrido manual hay que tener en cuenta esta principal característica, que se realiza el barrido en sentido contrario al flujo vehicular. Entonces, aquí, como está el señor, se supone que uno debe hacer barrido de las calles
en sentido contrario al flujo vehicular. ¿Para qué? Para que el operario tenga vista al frente de los vehículos que se aproximan a él y pueda delimitar de una mejor manera la zona que él está barriendo. Es decir, ellos utilizan un cono, lo colocan adelante de ellos de tal manera que pueda delimitar una zona que él está barriendo y pues no pueda ser invadida por los vehículos. Al él observar los vehículos que vienen frente a él, pues va a ser mucho más fácil de pronto reaccionar ante cualquier emergencia, no sé, un accidente o algo. Mientras que si los vehículos vienen por la espalda, pues va a generar una incertidumbre, va a generar nervios, mejor dicho, que no son fáciles de controlar. Entonces siempre se debe hacer barrido en sentido contrario al flujo vehicular. Ahora bien, retomando lo que hablábamos en la clase anterior, que era la de recolección de residuos, decíamos que para la recolección de residuos existe un rendimiento, un rendimiento, una eficiencia. Y citábamos a Duque y Collazos. Decíamos que Duque y Collazos nos demuestran teóricamente que la eficiencia o el rendimiento de recolección es que un operario recolecta una tonelada de residuos en promedio, una tonelada de residuos en 2 horas. Entonces esa es la eficiencia de recolección. Cuando hablamos de eficiencia o de rendimiento para barrido es algo diferente. Aquí no tenemos en cuenta la cantidad de residuos que va a recoger la persona encargada de barrido de las calles. Hablamos es del rendimiento en cuanto a los kilómetros en una unidad de tiempo, o la distancia, mejor dicho, la longitud en una unidad de tiempo que va a barrer este operario. Entonces aquí nos dicen que el rendimiento es igual a 200 metros por hora obrero. Es decir, que en una hora un obrero debería barrer aproximadamente 250 metros. Como les digo, estos son datos estandarizados que no siempre son muy ajustados a la realidad, porque pues depende del tipo de vía, depende de muchos factores. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente se va a barrer 2 kilómetros en una jornada laboral. ¿Qué quiere decir? Que la jornada laboral ¿de cuántas horas es? 8 horas, como lo hemos dicho siempre. Entonces, si la jornada laboral es de 8 horas, cogemos 250 metros, lo multiplicamos por 8 y nos da 2000 metros, es decir, 2 kilómetros. En una jornada laboral un hombre debería barrer 2 kilómetros de vía. ¿Listo? Ese es el dato que debemos manejar para el taller y para los ejercicios que hagamos a continuación. Bueno, entonces para calcular el personal necesario, bueno, aquí de una vez les aclaro, en cuanto al rendimiento, en cuanto a los cálculos que hacíamos nosotros de recolección, nosotros debíamos calcular cantidades de residuos que generaba la comunidad para saber cuánto tiempo se puede demorar un operario en recolectar una cantidad X de residuos. Acá nos interesa saber cuántos operarios necesito para poder barrer un kilometraje ya establecido de vías, es decir, un contrato de vías. A nosotros nos dicen que la fórmula que debemos utilizar es esta. Es una fórmula bastante sencilla que yo creo que no nos va a causar ningún problema, en donde nos dicen que el número de hombres necesarios, que es lo que voy a calcular, el número de hombres necesarios es igual a la longitud a barrer expresada en kilómetros sobre el rendimiento de barrido también expresado en kilómetros jornada, es decir, kilómetro día. Un día laboral de 8 horas, recuerden. Y recuerden que el rendimiento ya lo tenemos establecido, estandarizado. Son 2 kilómetros por jornada laboral. Entonces esa R ya la tendremos. Entonces, para poder establecer un ejemplo, pues les doy una información importante. Entonces dice que para uno estimar el número de obreros y equipo, en este caso el número de obreros, porque vamos a determinar el número de hombres para barrer una longitud de vías ya determinada, es necesario tener en cuenta 3 factores. Primero, pues la longitud de las calles, ¿sí? Los kilómetros de calle que voy a barrer. El segundo factor es el número de veces que se barre la calle por una unidad de tiempo, es decir, la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que yo barro por unidad de tiempo. Entonces, esos 2 factores son importantes. Y el rendimiento de barrido, que ya lo tenemos, recuerde, rendimiento 2 kilómetros por jornada laboral.
¿cierto? Un obrero barre 2 kilómetros en un día, en una jornada laboral de 8 horas. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Pues aquí ya habíamos hablado de las frecuencias de barrido más comunes: zona comercial 2 veces al día, zona central 1 vez al día y la zona residencial generalmente 3 veces a la semana. Son las frecuencias que más se utilizan. Ahora bien, también necesitamos saber la longitud. Nos decían que vamos a ver la longitud de las calles. Entonces, un contrato puede ser algo así. Por ejemplo, la longitud de las calles por barrer sería en la zona comercial 10 kilómetros, en una zona central 30 kilómetros y en una zona residencial 80 kilómetros. Entonces, como el objetivo es despejar aquella fórmula sencillísima que ya les había mostrado, debemos, ahorita cuando hagamos el ejemplo, estandarizar todo a una misma frecuencia y estandarizar todo a una sola longitud. No necesito sino un valor de longitud. Entonces, aquí hay un dato importante que está subrayado. Barrer las calles por las cunetas implica el doble de la longitud real. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las cunetas? Porque yo sé que muchos de pronto no saben qué es una cuneta. Entonces, en algunas vías, ustedes de pronto saben o las han visto, al lado del andén, pero abajo en la vía, en la calzada donde pasan los vehículos, al lado del andén, para la escorrentía de las aguas lluvias, se manejan unas zanjas. Esa zanja que está pegada al andén se denomina una cuneta. Entonces, eso es, cuando una calle tiene cunetas a los lados, implica el doble de la longitud real. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo estos 10 kilómetros para barrer, pero la calle tiene cunetas, entonces yo tengo en cuenta como si fueran 20 kilómetros en vez de 10. ¿Por qué? Porque barrer por cunetas es más complejo, se demora más, entonces me afecta el rendimiento. Y como el rendimiento ya lo tengo estandarizado, entonces más bien afecto la longitud. Listo, vamos a hacer el ejemplo para que lo entendamos mejor. Este es el ejercicio. Dice que toca calcular el número de hombres que se necesitan para barrer manualmente unas calles pavimentadas por cuneta. Ya ahí tenemos que tienen cuneta las calles. Ya hay un factor ahí que debemos tener en cuenta. Las calles tienen cunetas. El rendimiento dice que es de 2 kilómetros por obrero en una jornada laboral de 8 horas y con las siguientes condiciones. Entonces, estas son las condiciones de las vías que toca barrer. Necesito saber cuántos hombres debo contratar, o obreros, como lo queramos llamar, operarios, para barrer este contrato. El contrato dice que son unas calles, una zona comercial que debo barrer 2 veces al día la zona comercial, una zona central que debo barrer 1 vez al día la zona central y una zona residencial cuya frecuencia es de 1 vez a la semana. Recuerden que decíamos que la más común es 3 veces por semana, pues aquí para el ejemplo es 1 vez por semana. Como les digo, eso varía. Este es el primer dato que nos dan. Hay otro dato, pues ya tenemos 2 datos. El rendimiento, que siempre lo vamos a tener, la frecuencia y ahora las longitudes. Para las longitudes tenemos que para la zona comercial, los mismos datos que estaban en la diapositiva anterior, son 10 kilómetros. Para la zona central son 30 kilómetros y 80 kilómetros para la zona residencial. Pero recuerden que era por cuneta. Ahorita miramos qué hacemos con eso. ¿Qué necesitamos hacer? Despejar esta fórmula, ¿cierto? Número de hombres es lo que me están pidiendo, el número de hombres. Entonces, despejar la fórmula número de hombres, que es igual a la longitud sobre el rendimiento. ¿Ya? El único dato que tengo aquí es el rendimiento. 2 kilómetros. Si quiere lo podemos poner de una vez acá. 2 kilómetros 2 kilómetros por jornada laboral cada operario. 2 kilómetros obrero jornada laboral. Hay que tener en cuenta esto. Ya lo dije. No, creo que no había dicho esto. La jornada laboral es de 8 horas, sí. Pero ellos, para barrido, en este ejemplo, nada más se trabaja 6 días de la semana. Entonces, estos son semanas de 6 días. Recuerden que cuando nosotros calculábamos la generación de residuos o cuando calculábamos la recolección de los residuos, la semana había que tenerla en cuenta con los 7 días. Porque como yo iba a recolectar la cantidad de residuos que se generaban, por ejemplo, si la frecuencia es como en este caso, voy a hacer recolección de 1 vez por semana. Cuando hago recolección de residuos, yo voy 1 vez a la semana, pero recolecto lo de toda la semana, ¿cierto? Es decir, cuando pasa el carro de la basura va a recolectar lo de toda la semana, porque usted genera residuos todos los días. Mientras que en el barrido, como yo no tengo en cuenta cantidades de residuos que estoy barriendo, sino los kilómetros de vía que estoy barriendo, entonces yo digo que depende de la jornada laboral. Es decir, ellos nada más trabajan de lunes a sábado 8 horas diarias. O sea que las semanas son de 6 días. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo siguiente. Vamos a ver
el desarrollo del ejercicio, es decir, el resultado. Dice que barrer las calles por cunetas implica el doble de la longitud, eso ya lo sabíamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues teníamos las distancias originales, las longitudes, perdón, que eran 10 kilómetros zona comercial, 30 kilómetros zona central y 80 kilómetros zona residencial. Como implica el doble, entonces multiplicamos por 2. Entonces, las longitudes con las que vamos a trabajar son estas: 20 kilómetros, 60 kilómetros y 160 kilómetros. Esos son solo para cálculos, nada más, ¿cierto? No quiere decir que yo voy a barrer 160 kilómetros, realmente barro 80. Pero esos 80 kilómetros, como es por cuneta, duplico como si fueran 160. Ahora bien, el otro factor es la frecuencia. Aquí vamos, de una vez les adelanto. Necesitamos calcular una sola longitud. Una sola longitud porque la fórmula me pide una sola L, una sola longitud de ese contrato. Entonces yo diría, pues sencillo, sumo esto, 20 más 60 más 160, y lo que me da, esa es la longitud que tengo que barrer, en teoría, porque eso depende de las frecuencias. ¿Por qué? Como son en la zona comercial, aquí nos están dando las frecuencias, en la zona comercial son 2 veces al día, pues yo ya no voy a barrer 20 kilómetros. Voy a barrer 2 veces 20 kilómetros en un día. ¿Qué quiere decir? Como paso 2 veces, ya no barro 20 sino 40 kilómetros. Vamos a mirar ese ejercicio a continuación. En este caso la frecuencia es una vez al día y en este es una vez a la semana, que ya lo habíamos explicado. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Se debe multiplicar la longitud por la frecuencia y después se suman, ahí sí, se suman todas las longitudes para que me genere una sola. Entonces miremos. En la zona comercial, 20 kilómetros. Recuerden que trabajamos con estos datos porque ya aplicamos el factor de cunetas. Este es la longitud con el factor de cuneta aplicado. En la zona comercial tenemos que son 20 kilómetros. Acá está, 20 kilómetros. Y que la frecuencia es de 2 veces, en la zona comercial, 2 veces al día. Entonces, estos son 20 por 2, pues 40, lo que les decía. En un día se barren 40 kilómetros. ¿Listo? En la zona central es muy sencillo porque la zona central, como se barre una sola vez, entonces es lo mismo, 60 kilómetros por una sola vez que se barre en el día, pues son 60 kilómetros día los que tengo que barrer. Ahora aquí está en rojito resaltado lo que me interesa que le pongamos cuidado. La frecuencia de la zona residencial es una vez a la semana. Es decir, que eso lo tengo que estandarizar, porque como las otras frecuencias las tengo en veces por día, esta también la necesito en veces por día. ¿Y cómo hago para pasar una vez a la semana en veces por día? Pues sencillo, tengo en cuenta la cantidad de veces que yo paso en la semana y la divido en la cantidad de días que tiene la semana, que es esto. La zona residencial son 160 kilómetros, acá está 160 kilómetros, y lo multiplico por un sexto. Un sexto es el equivalente de una semana, una vez cada 6 días, es decir, una semana, una vez a la semana. Entonces, para que nos quede claro acá, es lo mismo coger 160 y dividirlo en 6, ¿cierto? Porque si yo paso una vez a la semana, lo que estoy calculando es en promedio, si tuviera que pasar diariamente, porque las frecuencias todas deben ser diarias, si tuviera que pasar diariamente, en teoría, pues ¿qué hago? Pues cojo 160 y lo divido en 6. Si cojo 160 y lo divido en 6, me da a dar esto, 26,66. Igual, coger 160, multiplicarlo por un sexto, es lo mismo. Pero ¿por qué pongo ese fraccionario? Para que ustedes, cuando tengan frecuencias diferentes, no una vez a la semana, sino por ejemplo 2 veces o 3 veces por semana, únicamente van a reemplazar este dato. Este 1 me indica las veces por semana en la que yo voy a hacer el barrido. Y el 6, el número de días que tiene esa semana, días laborales, 6 días laborales. Entonces, si fuera 2 veces por semana, aquí iría 2 sextos. Si fuera 3 veces por semana, aquí iría 3 sextos. Cuidado con esto porque en el taller que les voy a dejar no va a tener la misma frecuencia, va a ser diferente. Entonces, al hacer esta operación nos da 26,66. Coger 160 y dividirlo en 6, o coger 160 y multiplicarlo por un sexto, que es lo mismo. 26,66 lo vamos a aproximar a 27, ¿cierto? Entonces, una frecuencia de una vez a la semana, barrer 160 kilómetros una vez por semana, es lo mismo que si yo barriera 27 kilómetros al día. Claro que no voy a barrer esto, eso es solo teoría para poder estandarizar la frecuencia, ¿cierto? Paso nada más una vez por semana, que sería lo mismo que pasar, que barrer 27 kilómetros al día. Si hacemos esta suma, nos da 127 kilómetros día. Esta es la longitud que yo necesitaba calcular, es decir, para reemplazar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula reemplazada.
tenemos el número de hombres que es igual a la longitud sobre el rendimiento. La longitud es 127 kilómetros porque ya lo calculamos. 127 kilómetros. Únicamente hago este ejercicio una vez cuando ya tenga totalizada la longitud. 127 kilómetros al día se barre en promedio. Y el rendimiento, ese es el rendimiento, recuerde que aquí es la R, 2 kilómetros obrero día. ¿Listo? Entonces, si anulamos estas variables, kilómetros con kilómetros y día con día, nos va a quedar solo obreros, nos da 63.5 obreros. Entonces, ¿cuántos obreros necesito? No vamos a decir que 63 obreros y medio, no, ¿sí? Son 64 obreros. Aquí podemos aplicar el mismo principio que aplicamos cuando calculamos el número de viajes en el microruteo, que el número de viajes nos dio 3,46 y decíamos 3,46 lo aproximamos al entero superior, es decir, a 4. Si aquí nos hubiera dado 63,1, pues puedo poner 64 mejor para sobredimensionar un poquitico, sobredimensionar la cantidad de obreros. Es mejor sobredimensionar y no que me haga falta. Entonces aquí nos daría 64 obreros. Este ejercicio, tal cual como lo ven acá, les va a salir en el taller, obviamente con otros datos, para que tengan en cuenta. Y si tienen alguna inquietud me pueden consultar, por favor. Yo estoy disponible en WhatsApp, en Hangouts a partir del correo institucional, y también por los mensajes. En el Classroom me pueden dejar mensaje y podemos utilizar eso como una especie de foro. En la tarea me dejan un mensaje y yo se las contesto. Esos mensajes que ustedes escriben lo van a poder ver sus compañeros. Entonces, si alguien hace una pregunta, pues antes de hacerla, mire las preguntas que ya han hecho, a ver si ya está la respuesta dada. Bueno, bien, ese era el ejemplo. Hay otras cosas que debemos tener en cuenta para preparar las rutas. Para preparar las rutas de recolección debo tener en cuenta algunos factores que pues aquí esto es también como pura teoría. Dice que la capacidad del carro de 200 litros. Depende. ¿De qué depende? Depende muchas veces hasta del peso específico de los residuos, ¿cierto? El peso específico, recuerden que es lo mismo que el peso volumétrico, es lo mismo que la densidad. Entonces, si un residuo en su relación masa y volumen, es decir, el peso específico, puede ocupar un espacio muy grande, quiere decir que la capacidad del carrito que utiliza el operario se va a colmar muy rápido, ¿cierto? También de eso dependen las bolsas. Entonces, la capacidad depende de muchos factores, no siempre son 200 litros, generalmente son 200 litros. Generalmente, pero no siempre. La hora de mayor producción también se tiene en cuenta. Esto también es un factor importante para las frecuencias. Si hay unas horas en las que más se genera residuos, por ejemplo en las plazas de mercado en las mañanas se genera muchísimo residuo porque la gente compra por las mañanas en la plaza de mercado. Entonces se tiene en cuenta ese factor. Dice que una vez se obtenga esa información, como les digo, toda esa información es teórica. Una vez se obtenga esa información, uno tiene que validarla en campo. ¿Qué es validarla en campo? Fijar las rutas mediante un error corrección. Es decir, yo en teoría hago mis cálculos y después cuando empiece a ejecutar mi contrato yo lo puedo validar en campo y puedo ajustarlo a cómo se presten las cosas. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. Bueno, el diseño del barrido debe seguir unas normas, ¿sí? Sin embargo, la única norma que es indispensable es la que ya les había dicho, que es esta primera que está acá, que el barrido se debe hacer en dirección contraria al flujo vehicular. Hay otras que pueden ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento del barrido. Por ejemplo, dice que el barrido en línea recta. Esta es una norma importante. Usted no puede como operario estar zigzagueando en las vías. Debe ir en línea recta, no distraerse, no irse para donde no tiene que barrer, sino en esa línea recta. También evita accidentes, ¿cierto? El barrido en dirección del viento es otro factor importante. El barrido en dirección del viento, ¿por qué en dirección del viento? Pues porque si el viento va en contra del barrido, es muy probable que el mismo viento devuelva los papeles y los residuos que estoy barriendo. Entonces me toca volver a barrer la calle. Eso es un problema. Entonces, pero ojo con esto. Muchas veces el barrido en dirección del viento no es acorde con el flujo vehicular. Entonces, yo debo primar el flujo vehicular. Es más, como yo barro en contra al flujo vehicular, cuando pasan los vehículos generan viento y ese viento que generan los vehículos me puede arrastrar los papeles o los residuos otra vez hacia atrás. Entonces la idea es que
Eso lo prevengamos y pues si coincide se puede y si no, prima el flujo vehicular. Igual el barrido o barrida en bajada, si usted barre en bajada, si usted barre en subida, si barre subiendo, pues es muy probable que por gravedad los residuos, no sé, usted está barriendo, hay una botella, y si usted barre la botella y está de subida, pues la botella se le devuelve y le rueda. Entonces es mejor barrer hacia abajo, pero si hacia abajo va en contra del flujo vehicular. Siempre el que prima es contra del flujo vehicular. Dice que hay que colocar los elementos para recolección. Básico, el carrito transportador, el de 200 litros, ellos generalmente utilizan un carrito donde llevan su herramienta, una pala, un cono, un cepillo, unos guantes, ¿sí? Un recogedor y todos los elementos de protección personal que se requieren, ¿no? Para estas personas que duran mucho tiempo en intemperie se utilizan las gorras. Los gorros que ellos usan deben cubrirles el cuello y las orejas también para evitar que la radiación solar pueda afectarlos. Una vez lleno el talego, o sea la bolsa plástica, se amarra y se deja al borde del andén. Entonces esto es lo que hacen y nosotros hemos visto de pronto que lo hacen los operarios. Ellos barren y llenan una bolsa, no la llenan a tope porque los residuos generalmente es polvo, tierra y pesa mucho y pues la idea es evitar que se rompa la bolsa cuando se va a recoger. Entonces dejan la bolsita en el andén, después pasa un vehículo que es, como ya vimos los vehículos de recolección, el vehículo que pasa es un vehículo de recolección de residuos, más no es un vehículo de barrido y limpieza, es el vehículo de recolección de residuos. ¿Pero qué tipo de vehículo? De caja abierta. Recuerde que vimos las clases de vehículos, había uno que se llamaba de caja abierta, ese de caja abierta son las volquetas. Pasa el vehículo, recoge los residuos y los lleva a donde los tiene que llevar, a relleno sanitario, donde se necesite llevar. Listo. Estos son algunos factores que debemos tener en cuenta también. Ahora hablemos de barrido mecánico. Va a ser un poco más rápido, pues porque el barrido mecánico tiene bastantes semejanzas con... Y aquí pues no hacemos ejemplo. El ejemplo puede ser similar al que vimos anteriormente. Barrido mecánico es aquel que se hace con máquinas, es decir, con vehículos para barrido de calles. Generalmente como estos, vehículos grandes que sirven para barrer calles grandes, autopistas, avenidas, pues vías, arterias básicamente. Y otros más pequeños, pues igual su tamaño depende de las vías que va a barrer, de los sectores que va a barrer y pues de también el rendimiento de los vehículos. Entonces, una barredora mecánica, pues su parte mecánica, así como se dice, es muy fácil de entender. Esto básicamente no es una escoba, sino una aspiradora con unos cepillos. Entonces dice que un cepillo tiene un cepillo horizontal. El cepillo horizontal es un cepillo que va de lado a lado, que cubre toda la extensión del vehículo. Entonces un cepillo horizontal que va a barrer toda la extensión del vehículo en la calle. Ese cepillo es el que pues más se utiliza. Entonces el cepillo lo que hace es llevar hacia el centro del vehículo los residuos y por un sistema de aspiración pasan acá a este sitio y por un sistema de banda transportadora se deposita en un lugar de almacenamiento. También puede tener unos cepillos verticales. Los cepillos verticales son unos cepillos que están aquí a los lados del vehículo y que sirve para barrer las cunetas. Un cepillo vertical como esto se puede manipular, se puede mover para que entre en la cuneta y pueda barrer la cuneta. Entonces cuando hay cunetas también se puede barrer con este tipo de vehículos. Hay una caja de almacenamiento y algo importante, no sé si ustedes se han dado cuenta o lo hacen sus mamás, sus abuelas o ustedes ahorita que están en cuarentena, muchachos, que también tienen que ayudar a hacer oficio. Cuando barren en su casa, generalmente cuando hay mucho polvo, ¿uno qué hace? Aplica agua. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tiene un sistema de aspersión de agua para humedecer los residuos, el polvo y evitar que el vehículo genere molestias a los alrededores. Entonces el vehículo no va a generar tanto polvo porque tiene un almacenamiento de agua que va a hacer una aspersión y es muy eficiente este sistema. Es básicamente por encimita lo que el modo de funcionamiento de un vehículo de estos. Entonces, aquí el rendimiento es muy diferente al rendimiento del barrido del manual, ¿cierto? Porque el barrido manual sí se estandariza. Decíamos que se barren 2 kilómetros en una jornada laboral por cada operario.
¿Mm? En este caso, una máquina, pues depende del tipo de máquina, tiene unas variaciones en el rendimiento o la frecuencia que van desde los 5 kilómetros por hora hasta los 15 kilómetros por hora. Entonces, miren esta comparación. Mientras un operario puede barrer 2 kilómetros en 8 horas, es decir, una jornada laboral, un vehículo de estos puede llegar a barrer hasta 15 kilómetros en una sola hora. Es decir, que en una jornada laboral barrerá mucho más, 15 por 8. Bueno, este dato del volumen, el volumen que puede barrer por hora, la cantidad de los metros cúbicos que puede barrer por hora, pues eso también depende del vehículo y pues no lo vamos a utilizar. Y la duración de los cepillos tampoco lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar es el rendimiento, la eficiencia de barrido. Recuerden que entonces, si hacemos un taller en el que hablemos de barrido mecánico, ahí sí yo les tengo que dar a ustedes el rendimiento del barrido. No van a coger 2 kilómetros jornada laboral, por favor, sino el rendimiento que yo les entregue. En este caso, las frecuencias son muy similares. Sin embargo, pues podemos decir que las frecuencias pueden ser 2 veces al día, 1 vez al día y 1 vez por semana. Pero ojo con esto. Estos son destinados para barrer, por ejemplo, autopistas, avenidas y también zonas residenciales en donde pueda acceder un vehículo, ¿no? Estos en las autopistas y en las avenidas principales no es recomendable hacer barrido manual porque se genera un riesgo alto a los operarios. Y además las autopistas y las avenidas generalmente tienen unos kilometrajes muy largos y pues no se alcanzaría a cubrir una longitud pues que sea pues razonable. Igual pues las longitudes varían mucho. Aquí vemos unas longitudes, las mismas que veíamos anteriormente, pero pues no vamos a profundizar en eso. La longitud depende del contrato. Aquí dice que barrer las calles por cunetas también tiene el mismo efecto. El vehículo ya sabemos que tiene unos cepillos verticales a los lados del vehículo que puede barrer las cunetas, es decir, las zanjas al lado del andén. Pero esas cunetas, al intentar barrer la cuneta, el vehículo debe ir a una menor velocidad, es decir, que el rendimiento va a ser mucho más bajo. ¿Qué hacemos? Como yo tengo el rendimiento ya estandarizado del vehículo, que se los voy a entregar, lo que duplicamos es la longitud. También aplica entonces para barrido mecánico, la longitud se duplica. Entonces vemos, por ejemplo, para calcular el número de máquinas necesarias para el barrido mecánico se puede utilizar la siguiente expresión. Es la misma fórmula, solo que en vez de calcular el número de hombres, estamos calculando el número de máquinas necesarias, teniendo la longitud a barrer. Igual la longitud tenemos que calcularla teniendo en cuenta las frecuencias y si el barrido se hace por cuneta. Y el rendimiento, como les dije, en el rendimiento yo debo calcular el rendimiento por día. Si tenemos un rendimiento, digamos, de 10 kilómetros por hora, entonces multiplico esos 10 kilómetros por hora por las 8 horas de la jornada laboral y ahí me da el rendimiento diario de una jornada completa. Tengamos en cuenta eso, que no me van a entregar un rendimiento por hora, sino por jornada laboral. Aquí para la preparación de las rutas de recolección también se tiene en cuenta unos factores, unas normas muy parecidas, aplican muchas de las de barrido manual, pero hay unas que son muy diferentes. Por ejemplo, barrido nunca en contravía. Se entiende que si estoy conduciendo un vehículo de barrido, el vehículo no puede ir en contravía, ¿no? Entonces el barrido manual se hace en contravía, el barrido mecánico no se hace en contravía. Lo de la dirección del viento aplica también y lo de la barrida en bajada aplica, pero recuerde, aquí sí es peor todavía. ¿Por qué? Porque si yo voy a barrer en bajada, pero si en bajada es contravía, pues no puedo barrer en bajada. Sí, tengo que barrer en subida. Y si el barrido es en dirección del viento, pero en dirección del viento es contravía, pues ni idea. Me toca, no puedo hacerlo. Nos toca hacerlo en el mismo sentido del flujo vehicular. Y esta última que encontramos acá sí es propia del barrido mecánico. Se debe barrer en horas de menor tráfico vehicular. Yo no puedo enviar un vehículo, digamos, a una zona de alto tráfico vehicular en hora pico. No puedo enviar un vehículo de barrido a las 5 o 6 de la tarde o a las 7 de la noche, que es hora pico, a barrer, digamos, la carrera 30, a la altura de la sexta, que se hace tanto trancón. Entonces eso es importante. Gracias, muchachos. Esto es la información necesaria
para barrido y limpieza, listo, para barrido de calles, necesaria para qué, para el taller que les voy a dejar. Entonces estén muy atentos, muchachos. Vamos a hacer algunas clases sincrónicas, es decir, en vivo, pero esas clases que vamos a hacer sincrónicas todavía no las he estructurado. ¿Por qué? Porque muchos no han tenido todavía el acceso. Pues no son muchos, realmente son como unos 5 personas de todos los estudiantes que manejo, que son más de 150, que no han podido tener acceso al correo. Espero que hoy solucionen ese problema y podamos, no sé si la próxima u otra clase más adelante, hacerla de manera sincrónica para ir aclarando las dudas en vivo de una vez. Cualquier duda que tengan de esta presentación, por favor escríbanme. Les dejo el taller de una vez y recuerden, muchachos, que aquí estoy disponible para que por favor pues las consultas que tengan me las puedan hacer. Atiendo por WhatsApp, atiendo por Hangout, atiendo por el Classroom y también puedo atender de pronto si habilito mensajes en YouTube. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, y nos estamos hablando. Hasta luego.